Director, amigos, señoras, señores, amigos todos, muy buenas tardes. Gracias por asistir de nuevo a esta segunda sesión, a esta segunda clase de las 3 que nos va a dictar esta semana Olga Cantó. Una nueva convocatoria de la Fundación de la Cátedra, Fundación La Caixa, Economía y Sociedad. Hoy sin más preámbulos, ¿no? Ayer hicimos ya la introducción. Yo únicamente como les dije ayer también al terminar, no exageré nada al comienzo de mis palabras en la breve presentación cuando les hablé de una profesora que aúna preparación, competencia y saber comunicar, ¿no? Que con esa dosis de entusiasmo que siempre hay que poner para que la transmisión sea efectiva, ¿no? Y para suscitar el interés de quienes escuchan. Bueno, nada más, muchas gracias de nuevo a todos y Olga, cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la segunda clase magistral de Dimensión Generacional de la Desigualdad. Los que estuvisteis aquí ayer recordáis que habíamos dividido las clases en 3 partes, ¿no? Y la primera la cubrimos describiendo la percepción de la desigualdad, la evolución de la desigualdad de renta y riqueza en el mundo, en Europa y en España, y las implicaciones de los aumentos de desigualdad de renta y riqueza en la igualdad de oportunidades, ¿no? Con la curva del Gran Gatsby. Hoy nos disponemos a focalizar sobre las políticas públicas que promueven la igualdad, que, como os decía, son educativas porque son ex ante, son lo que genera la distribución de mercado previamente a la intervención del Estado. Bien, es verdad que hay que tener cuidado con esto porque está claro que lo que es ex ante puede ser ex post en términos de que la generación anterior, lo ex post de la generación anterior está afectando a lo ex ante de la generación corriente, ¿no? Por lo tanto, hay mucha conexión entre estos 2 tipos de políticas. Y entonces llamaríamos postdistributivas porque todas ellas son redistributivas, todas ellas redistribuyen de una manera o de otra, y se llaman habitualmente las postdistributivas, las relacionadas con los impuestos y las transferencias se suelen llamar ex post, ¿no? Me voy a centrar en la primera parte en desigualdades educativas y voy a subrayar específicamente sobre todo el papel de la segregación porque es uno de los problemas desde mi punto de vista claves y que tienen una dinámica más preocupante también desde mi punto de vista en algunas comunidades autónomas españolas en particular. Después vamos a entrar en una parte significativa de la clase de hoy, grande, quiero decir, del ascensor social, conectando con lo que ya vimos ayer. Y por último, trataré más brevemente, seguramente, que lo anterior, la respuesta a la pregunta: ¿hay una brecha generacional en los efectos redistributivos de las políticas públicas? En particular de las políticas públicas de transferencias e impuestos, ¿no? Entonces empezamos por la parte educativa, por el principio, digamos, ¿no? El principio que, como digo, está ligado a la generación anterior, a cuánta desigualdad de ingresos y de riqueza tenía la generación anterior, ¿no? Desde mi punto de vista, las desigualdades educativas están, digamos, podemos tener 3 retos, esencialmente, si pretendemos reducir las desigualdades educativas. Creo que los 3 retos fundamentales que tiene un sistema educativo es que el acceso sea sencillo, que haya un acceso importante de la población a una educación de calidad, por supuesto, tener la posibilidad de obtener conocimientos adecuados que contribuyan al desarrollo de esa sociedad, sería un segundo reto básico, y por último, formar parte de un sistema educativo inclusivo. Me voy a dedicar en gran medida a la última parte, aunque también introduciré resultados de las otras 2, en el contexto español y europeo, en todo lo que pueda. Y el último en concreto tiene que ver con que el sistema educativo ha de promover la igualdad de oportunidades vitales para las personas de distinto origen social.
La inversión en capital humano debe promover el crecimiento y el desarrollo social justo a largo plazo, ¿no? Esta es un poco la visión, digamos, de medio y largo plazo del sistema educativo. Bueno, ¿cómo es la tasa de escolarización 0,3, que es el principio de todo, ¿no? El nacimiento en España, en el contexto europeo? Bueno, pues las tasas de escolarización de 0,3, aquí os voy a contar noticias buenas en estas transparencias primeras. Estamos bien colocados en las tasas de escolarización 0,3, estamos por delante de los países del sur de Europa, de otros países del sur de Europa, quiero decir. Y los menores de 2 años, los de 0 y 1, y los de 2 años todavía no han podido acceder a la red evidentemente financiada públicamente a partir de los 3 años. Aún así, esos de 2 años, fijaos, casi el 60% estaría escolarizado, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos avanzando muy positivamente. La educación preescolar sabemos que es clave para mejorar los resultados académicos en la vida, todas las etapas educativas, y sobre todo los más beneficiados son las familias más humildes, porque precisamente la escuela tiene un carácter compensatorio fundamental en capacidades cognitivas, en lenguaje y en rendimiento académico. Y en ese sentido creo que es una buena noticia que tengamos un acceso, digamos, bien colocado en el contexto europeo, que podemos mejorar, desde luego, pero que estamos relativamente bien. Creo que el aumento en la participación laboral de las mujeres y la generalización de la enseñanza pública gratuita en la etapa preescolar de 3-6 ha facilitado que esto sea así. Y esto nos está llevando seguramente a tasas de participación femeninas más altas que otros países del sur de Europa. En concreto, Italia en los últimos años tiene un frenazo de la participación femenina y eso no está sucediendo en España, más bien al contrario. Los que saben específicamente de este tema, que no es uno de los temas en los que yo trabajo, nos dicen que necesitamos una mejor estandarización curricular de los 0,3 y una reducción del coste económico de acceso, porque el coste económico sigue siendo significativo para muchas familias y lo que hace es que este acceso, como veremos ahora, no es igual por origen social, ¿vale? Esto incrementaría significativamente el potencial igualador de estas escuelas. Aquí lo podemos ver, las tasas netas de escolarización. Si os fijáis, España está arriba, la zona alta, media alta, ¿no? No sé si se ve muy bien el gráfico porque es pequeñito, pero si os fijáis los puntos, esencialmente los puntos, el de arriba y el de abajo, suponen origen social alto y bajo, por simplificar, ¿vale? Si tenemos una columna grande arriba, lo que nos está diciendo en los menores de 3 años es que los de menor origen social acceden menos. En la medida en que hay columnas grandes, como por ejemplo, aquí, a ver si lo consigo, aquí, por ejemplo, Holanda, que está ahí a la derecha del todo, ¿vale? O Francia, que está aquí, ¿vale? Pues tienen columnas grandes. Eso significa que la media de la tasa de escolarización es alta, pero está muy diferenciada por origen social. En España no tenemos una columna muy alta, pero sí tenemos una columna. No somos igual que otros países, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, Alemania tiene menos diferencia entre unos y otros, ¿no? En su columna, que lo tenéis un poquito más aquí, DE, ahí a la izquierda, ¿no? Con lo cual conseguimos igualar en el acceso a los hijos de familias en riesgo de pobreza, que son los que estamos identificando abajo, a los 3 años, pero hay margen de mejora en la franja de 0,3, porque si os fijáis en el gráfico de abajo, estamos arriba y la columna es prácticamente inexistente. Es decir, cuando hay oferta pública de 3 en adelante, las diferencias por origen social son muchísimo menores. Y eso tiene que ver seguramente con el coste de acceso a la 0,3, ¿no? Y ahí tenemos margen de mejora. Otra buena noticia. Como veis, hoy estoy más de buenas noticias que ayer, ¿no? Buena cobertura y extensión de los permisos parentales. Estamos bien colocados en el contexto europeo, particularmente en los permisos del padre, más que los permisos de la madre, digamos, ¿no? Y, por tanto, creo que esta estimulación de capacidades cognitivas que aumenta con el contacto con los padres puede estar mejorando en nuestro contexto respecto de otros países.
De hecho, tenemos una buena cobertura y una buena extensión de los permisos de paternidad, estamos por encima de la media y en ambos permisos nuestra cobertura económica es alta. Estamos muy cerca del 100% de cobertura económica, lo cual pues, nos sitúa bien posicionados. Es cierto que seguramente en la maternidad tenemos menos semanas, pero seguramente tener más semanas también tiene un coste de participación laboral. En ese sentido, probablemente tuviéramos peor mercado de trabajo femenino si tuviéramos muchas mujeres que lo abandonaran durante más tiempo, ¿no? Y como veis ahí, solo Finlandia, Portugal y Eslovenia tienen 4 o más semanas de permiso de paternidad remuneradas al 100%. Por lo tanto, ya digo, en esto estamos bien colocados en el contexto europeo. Llegan algunas noticias peores que tienen que ver con el sistema educativo inclusivo. Tenemos mucho camino que recorrer para conseguir un sistema educativo inclusivo. Como podéis ver, las líneas rojas de todos los gráficos que tienen que ver con las competencias en matemáticas, competencias en comprensión lectora, repetición de curso en secundaria, que es más conflictivo, digamos, en repetición, hay más repetición que en primaria. Y lo que vemos es que las líneas rojas, que es un origen social bajo, están lejos de las azules y también de las intermedias, pero sobre todo de las azules, lógicamente, del origen social alto. Y no vemos una convergencia, más bien en concreto en la repetición de curso pues casi hay un empeoramiento de la brecha entre los grupos de origen social alto y bajo. Estos son datos de PISA hasta 2015. Por lo tanto, pues es preocupante que estas diferencias se mantengan en el tiempo y no se ve una reducción. La falta de competencias suficientes en matemáticas y en comprensión lectora es 3 veces más común en los hijos de familias de origen social bajo, y esto es mucho. Son 2 países distintos, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, 2 sistemas educativos distintos. Y la repetición de curso también 3 veces más probable. Desde mi punto de vista, esto está ligado a la evolución de la segregación escolar, que está creciendo rápidamente, específicamente en algunas comunidades autónomas. La segregación escolar se mide de forma intuitiva, creo, calculando el porcentaje de alumnos que deberían cambiar de centro escolar para que no hubiese segregación, que significa que la estructura social del colegio fuera la misma que la estructura social de la sociedad. Es decir, que estuvieran igual de representados todos los grupos sociales en un colegio, ¿de acuerdo? De esa manera se mide. Por lo tanto, lo que se calcula es cuántos alumnos tendrían que cambiarse de colegio para que esa estructura asemejase a la verdadera de la sociedad, ¿no? Pues en España son 24% de los alumnos. 1 de cada 4 debería cambiar de colegio, que es mucho. Solo nos supera Rumanía, Bulgaria y Hungría. Hungría tiene una segregación muy importante. Pero cuidado, porque la realidad es muy diferente entre comunidades autónomas. Es extremadamente diferente. Hay comunidades autónomas que son como Finlandia, es decir, 17%, ¿sí? Y hay comunidades autónomas que son pues por encima prácticamente de Hungría, ¿vale? Bueno. Lo voy a decir. Mantengo aquí el... Bien, estamos a la cabeza de la segregación escolar, pero evidentemente sabemos que las políticas educativas están transferidas a las comunidades autónomas y os voy a indicar algunos estudios que asignan específicamente a qué políticas han segregado más en la comunidad en concreto, que os voy a decir que está más segregada, que en concreto es, bingo, la Comunidad de Madrid, 27%, a la altura de Hungría, ¿sí? Y Cataluña también está en el 24%, lógicamente cuanto más urbano es el territorio es natural, o digamos, que haya más segregación, o es más común que haya más segregación. No siempre esa es la variable, pero por ejemplo Baleares estaría por debajo de Finlandia, con un 15,8 para que os situéis, y Castilla y León, que es una de las que mejor sale también siempre, estaría también abajo del todo junto con Finlandia e Irlanda, ¿no? Pero fijaos, lo más preocupante desde mi punto de vista es que en el periodo 2006-2015 la segregación escolar en Madrid ha aumentado un 36%, cosa que no ha aumentado ni en Cataluña ni en España. En Cataluña ha aumentado un 14% y en España en general el 13%, con lo cual Madrid está en una dinámica segregadora importante.
Hay un estudio de Save the Children, en concreto, que asigna el aumento de la segregación en Madrid a dos políticas muy concretas. No tanto al distrito único, que era una de las cosas que seguramente uno piensa que puede generar segregación, sino específicamente al punto que se le da para el acceso a las familias que suman un punto más si los padres estuvieron en ese colegio. En concreto, eso ha segregado, según los estudios de los que se ocupan más del tema segregación, podéis ver el estudio de Save the Children, se llama Mézclate conmigo, y ellos identifican los años en que se establece esta política como un aumento segregador, y luego dentro del sector público la política de los colegios bilingües también ha segregado a las familias. Aquellos padres que podrían ayudar a sus hijos en ese idioma se han concentrado más en los colegios bilingües que en los no bilingües, ¿no? Ellos que saben del tema, digamos, han identificado esas dos políticas. Si os interesa, podéis leer el informe y buscando Mézclate conmigo en Google lo encontraréis enseguida. Además de esa segregación de la que hablamos, que seguramente genera falta de cohesión social a futuro, ¿no? Porque sabemos que la escuela genera relaciones entre las personas a medio y largo plazo, hay otra variable relevante respecto de la brecha entre hijos de familias de distinto origen social, que es preocupante, y es el crecimiento de la brecha de los costes educativos privados. Como veis ahí, ahora ha cambiado un poco los colores y resulta que el quintil 5 es azul y el quintil 1 es rojo. Ah, bueno, no, era así ya antes, perdón. Los quintiles son de renta, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? ¿Cuántas familias, porcentaje de personas, más que de familias, personas en familias con miembros entre 0 y 25 años, cuyo gasto privado en educación supera el 10% de su gasto total? Es decir, se gastan en educación más del 10% que se gastan en cualquier cosa. Y lo que vemos es que claramente esto está aumentando en todos los grupos. ¿Pero dónde más? Pues mucho más en el quintil 5, es decir, en el 20% más rico, y mucho menos en el quintil 1, que es el 20% más pobre, ¿no? 3 veces más en 2017 que en 2006. En una década, esta brecha de población que se gasta una cantidad importante. Evidentemente esto tiene que ver con apoyo escolar, tiene que ver con idiomas, tiene que ver con muchas cosas, pero evidentemente si hay una diferencia de gasto, seguramente lo que estamos viendo es una inversión mayor en educación que se hace privadamente y que diferencia a los hijos de distintas familias, ¿no? Perdón. En términos absolutos, o sea, mayor gasto en términos absolutos, no con relación a la renta correspondiente. No, son número de personas que se están gastando más del 10% de sus gastos en educación. Evidentemente, en educación tiene que ver pues, con las matrículas que está pagando o con todo lo relacionado con educación, sobre todo clases particulares, esencialmente entiendo, ¿vale? En el informe se especifica exactamente cuáles son... Esto viene de un informe que hicimos para el proyecto de Necesidades Sociales del Observatorio Social de la Caixa y podéis leerlo y leer los detalles específicamente, si os interesa. Está disponible en Internet. Entonces, es preocupante que la brecha se esté abriendo, ¿no? En este sentido, en que haya más gasto privado y que no todos estén realizando ese gasto privado, ¿no? Bueno, pues vámonos entonces, acabada la primera parte de políticas educativas en particular, vamos a centrarnos en el ascensor social, en lo que realmente terminábamos en la última clase, ¿no? En la última clase veíamos la curva del Gran Gatsby y veíamos cómo la desigualdad podría estar determinando las oportunidades de los más jóvenes, ¿no? Bien, hay muchas preguntas relevantes respecto de la movilidad social. La movilidad social se puede entender como la capacidad de una persona por sí misma, solo la persona, de moverse en la escala social a lo largo de su vida, en su ciclo vital, o se puede entender más bien intergeneracionalmente, qué capacidad tiene una persona joven de moverse hacia arriba o hacia abajo. En la escala social, cuando hablamos de movilidad, no hablamos solo ascendente, hablamos ascendente y hablamos descendente. Lógicamente, cuando hablamos de ascensor social, estamos pensando en subir hacia arriba, ¿vale? Ahora os explicaré un poco lo que la literatura generalmente llama ascensor social, que está un poco diferenciado de la igualdad de oportunidades. Bueno,
qué capacidad tiene una persona de conseguir un nivel educativo superior al de sus padres, que nos indica que va a tener más herramientas en el mercado de trabajo y a lo largo de su vida para desarrollar sus capacidades, cuánto está determinado el nivel de estudios de una persona por el nivel de estudio de sus padres, qué capacidad tiene una persona de ingresar más que sus padres a su misma edad. Esta es otra variable relevante, o podemos pensar estrictamente en salarios o en ingreso disponible, es lo que os voy a contar. Y qué parte de los ingresos de un individuo están determinados por los ingresos de sus padres, es algo que ya vimos en la curva del Gran Gatsby, ¿no? ¿Cuánto explica el salario de tu padre tu salario, ¿no? Esa sería la pregunta que responde ese gráfico junto con la desigualdad en el otro eje. Bueno, hay dos conceptos que son claves en la movilidad social y no están claramente diferenciados. Ahora volvemos un poco a aquello que hablábamos ayer de absoluto y relativo, ¿no? Pero aquí absoluto y relativo es distinto. Esto es otra cosa. ¿Qué significa movilidad absoluta? Eso es lo que los sociólogos, que saben mucho más que los economistas de movilidad social, llaman ascensor social, en realidad, específicamente. Lo que se pregunta uno es cuántas personas cambian de posición social respecto a sus padres. Pero cuando hablamos de absoluta, hablamos de aumento del pastel, que aumentan las posibilidades. ¿Eso qué significa? Schumpeter hablaba de la movilidad social como algo como un edificio, ¿no? Que era, digamos, si tenemos un edificio y nosotros lo fotografiamos, cuando lo fotografiamos con todas sus familias dentro, estamos viendo la desigualdad, ¿no? Si en vez de fotografiarlo hacemos una película, como aquella película que se llamaba Boyhood, donde seguían a la persona durante 10 años o 15, ¿no? Y veíamos cómo se iba desarrollando, eso es la movilidad. La movilidad es una película, es poder ver qué le pasa a la gente, porque una foto como la desigualdad no nos dice cómo cambia la situación de las personas. Imagináis un edificio, podéis ver las distintas familias, ver cómo son los pisos, cómo son las casas, dónde viven, sus características, quién vive dónde, en los mejores apartamentos, en los peores, ¿no? Lo que estamos precisamente explicando cuando hablamos de desigualdad. Pero si construimos nuevos pisos arriba, estamos ampliando el pastel. Eso es justamente lo que mide esta movilidad absoluta. Es que lo que está diciendo es que cuando aparecen nuevos apartamentos y la gente puede ocuparlos, puede haber movilidad absoluta. Cuando no hay nuevos apartamentos que ocupar, lo que sucede es que hay que pelearse por los que viven en los de arriba para poder ocuparlos. ¿Me explico? Eso es esencialmente lo que os voy a enseñar que ha pasado en España durante todo el proceso de desarrollo de los 60 y los 70, donde se produce precisamente un gran cambio educativo, un gran cambio sectorial, un gran cambio ocupacional. Y entonces la movilidad absoluta es muy relevante, ¿vale? El ascensor social está muy bien engrasado en todo ese periodo, en todas las generaciones que viven ese periodo. Mientras que la movilidad relativa o igualdad de oportunidades es la probabilidad de colocarse en cualquier posición social sin depender del origen. Es decir, que yo tenga la misma probabilidad de colocarme en cualquier sitio de la distribución, da igual de dónde parta. Tengo la misma probabilidad. Yo veo a alguien que nace en una familia muy pobre y esa persona tiene la misma probabilidad de llegar al decil 10 que una que naciese en la clase media o una que naciese en el decil 10, ¿no? Eso es lo que está diciendo la movilidad relativa o la igualdad de oportunidades, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿hasta qué punto la posición social de destino de una persona es independiente de sus padres? Los sociólogos la llaman fluidez social, es como la fluidez que tiene una sociedad, ¿no? Cómo se mueve, pero no se han ampliado los apartamentos, sino cómo se han movido dentro de ese edificio que hemos fotografiado y que hemos grabado en esta película, ¿no? Y eso es a lo que yo me voy a referir ahora. El ascensor social en España en los últimos 40 años lo han estudiado de nuevo mucho más los sociólogos que los economistas, y en concreto aquí tengo los gráficos de Martínez Elorrio y Marín Saldo, si lo pronuncio bien, perdón, y Gil Hernández Bernardi Lux, que publican un artículo en 2020, precisamente, sobre diferentes cohortes y la movilidad, ¿no? Absoluta, digamos, ¿no? Lo que estamos viendo es cuánta gente se mueve hacia arriba, hacia abajo y permanece en la misma situación. Y estamos mirando solo ocupación. O sea, no estamos mirando ingresos, estamos mirando ocupación.
La estructura social española cambia radicalmente durante el siglo XX desde una base industrial obrera, sobre todo a partir de 50, 60, 70, las décadas 50, 60, 70, que tiene un reciente pasado agrario y que se convierte en una sociedad de mucha más clase media, ¿no? En ese proceso, precisamente, se destruye un tercio de las profesiones, generalmente de baja posición social. Hay otras que no, pero la mayor parte son de baja posición social. Dejan de existir esas profesiones y surgen nuevas profesiones. Por tanto, se construyen nuevos apartamentos donde colocarse, ¿no? Y estas nuevas profesiones están fundamentalmente en el sector servicios. Si os fijáis, un 40%, 40,8% de hombres y mujeres se desplaza a ocupaciones de mayor rango. Un 37% se queda en las del mismo rango que sus padres y solo un 21,9%, un 22% desciende. Si veis los gráficos de hombres y mujeres, que son estos de aquí, ¿no? Veis que las mujeres en particular, en todas las generaciones que están ahí, nacidos entre el 10 y el 24, perdón, porque ya la presbicia no me deja ver bien los numeritos, hasta ahí estamos entre la generación que nace en 1910 y 1971, que sería pues mi generación, yo nací en el 70, con lo cual ahí están los de 49, perdón, 50, 49, 50 años actualmente, ¿no? Y lo que vemos es que las mujeres tienen un proceso de movilidad muy sostenido y muy positivo, más que los hombres, ¿no? Los hombres también, pero a partir de la generación entre el 49 y el 60 empiezan a estabilizarse antes que las mujeres, ¿no? Por lo tanto, son ellas más beneficiadas de esa movilidad ascendente que los hombres, ¿no? Como veis, es un cambio que yo aquí no estoy comparando con otros países, pero creo que es un cambio muy, muy relevante en la movilidad absoluta y que no se verá en otros países en este periodo en concreto, ¿no? Pero la fluidez social, entonces, ¿cómo es esa igualdad de oportunidades? Si os asomáis al informe Broken Social Elevator, un ascensor social estropeado, justamente hay un gráfico donde se ven también ocupaciones. Quería comparar ocupaciones de manera que fuera un poco más consistente, ¿no? Lo que vemos en fluidez social, en movilidad relativa, es que el grado de asociación de padres e hijos por ocupaciones no es bajo. Estamos por encima de Bélgica, que es la referencia, y por encima, por ejemplo, de Polonia y Francia, aunque ligeramente solo, ¿no? Pero tampoco estamos arriba del todo. Italia está mucho más arriba que nosotros en esta fluidez social. Lo que tened en cuenta, eso sí, que en este periodo que están analizando en este informe, comparan sobre todo cohortes antiguas, entre comillas, ¿no? Cohortes nacidas antes de los 60 y nacidas después de los 60. Por lo tanto, gente que ahora mismo ya tiene, pues lo que decía antes, 50 años, ¿no? Y lo que vemos es que la comparativa de antes y después de los 60 es claramente positiva para los de después de los 60, que efectivamente experimentan más fluidez social que los anteriores, ¿de acuerdo? Por tanto, en este sentido, estas generaciones, en positivo la fluidez social y en positivo la movilidad absoluta, ¿no? Pero hoy el ascensor social en España está dando algunos signos de agotamiento, esencialmente algunos signos de frenada, no tanto de, digamos, reducción de la movilidad, digamos, muy, muy fuerte, sino que se empieza a ir más despacio, se empieza a agotar. Y debemos recordar que las políticas que pueden atajar esos problemas no pueden esperar a ver qué sucede, porque si esperamos a ver qué sucede, cuando el ascensor social ya se haya frenado, ya no podremos recuperar esas generaciones, porque ya han pasado, ya están en la vida adulta, ¿no? Y como veis aquí, si vais a un gráfico otra vez de este informe de la OCDE, España está muy arriba en el ascensor social. ¿En qué ascensor social? ¿En qué concepto? Bueno, pues fijaos, ellos calculan, utilizando la información que tienen de la movilidad social, calculan cuántas generaciones tardaría alguien nacido en el 10% más pobre para alcanzar los ingresos medios. Y ellos hacen ese cálculo con los datos de movilidad social que tienen. Y España está muy bien colocada.
Además, ellos estiman esa relación entre el salario del padre y del hijo, lo tienen que estimar porque no tenemos datos reales, lo estiman para 2011 y es incluso mejor que el que os enseñaba ayer. No era 0,4, el de ayer era 0,4, calculado en 2005. En 2011 es alrededor de 0,3 lo que les sale a la OCDE, con lo cual España tiene un ascensor social muy cercano a los países nórdicos. Por delante tenemos Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, ¿no? Estamos muy bien colocados. Desde mi punto de vista esto es muy bueno, esto está diciendo que las generaciones anteriores han tenido una movilidad social muy relevante y muy positiva. Pero el problema es que, es que estas medidas, las medidas que tengamos que tomar para, digamos, seguir incentivando la movilidad social, no pueden solo mirar al pasado, porque si miramos al pasado estaremos muy contentos de que esto haya sucedido, pero no estamos mirando a lo que le está pasando ahora a los que tienen entre 25 y 35 años, ¿no? Y cuál es su situación respecto a su origen social. ¿Qué debemos esperar de la movilidad intergeneracional en las generaciones que ahora se han estado formando después de las de los 60 y de los 70? Y vamos a ir a las de los 80. Donde es donde se empiezan a ver signos de agotamiento del ascensor. En concreto, si nosotros nos fijamos en el porcentaje de personas entre 25 y 64 años que tienen padres con nivel de estudios bajo y que no alcanzaron más, ellos, los datos para España nos colocan muy arriba, junto con Portugal. Es decir, la persistencia abajo es muy grande en comparación con los países nórdicos que nos acompañaban en el ascensor social de las generaciones previas, ¿no? Que están muy a la izquierda de este gráfico, ¿no? Por aquí, ¿vale? Por esta zona, y nosotros estamos aquí, ¿vale? Junto a Portugal y a Italia. Es verdad que la columna azul es más alta que el naranja y eso es positivo, eso significa que estamos mejorando esos 25-64 años. El problema es que si dividimos a la población de 25-64, que captura a muchísima gente y a muchas de las generaciones ya pasadas, del 60 y del 70, y nos quedamos con los de 25 y 34, esa mejora ya no es tal, sino que es más una estabilidad lo que vemos, ¿no? O sea, ese grupo no es, digamos, está por debajo del grupo 25-64, pero no tiene una tendencia tan claramente de reducción, sino más bien estable en el 42-45% de esa población, sigue siendo población con poco nivel educativo. Y eso es lo que empieza a ser preocupante. Son signos muy pequeños, muy limitados lo que estamos viendo, pero ahora veremos un poquito más con los salarios, ¿no? De nuevo, por tanto, desde mediados de los 90 se empieza a frenar el ascensor social también en ocupaciones. Los sociólogos lo han mirado para generaciones previas de nuevo, porque los datos que veis ahí están relacionados con el momento en que los individuos se estabilizan en el mercado de trabajo, con lo cual a la gente que veis en la zona gris de arriba, esta zona gris de las mujeres y de los hombres, son población que en el 2005-2009, ¿no? Veis esta bajada a partir de 1990 los hombres y estancamiento de las mujeres a partir de 1995, son generaciones siempre previas. ¿Por qué? Porque el 2005-2009 es cuando se estabilizan en el mercado de trabajo con 35 años, ¿no? Entonces, aquí volvemos a ver que se empieza a, digamos, estabilizar esa movilidad que veíamos antes, ¿no? Bueno, voy a ir un poco, eso no voy a centrarme excesivamente porque he contado mucho de esas generaciones. Vamos a ver entonces los nacidos después, los nacidos a partir de la década del 80. Algunos resultados de Gil Hernández, que no están publicados ahora mismo, nos indican ya que el porcentaje de titulación universitaria según estatus socioeconómico, la línea de arriba sería la negra, sería origen social alto y la línea de abajo origen social bajo. El porcentaje de población que consigue titulación universitaria se ha estado incrementando, viniendo de un origen social bajo, como podéis ver ahí, ¿no? En los hombres y aquí en las mujeres especialmente, fijaos la subida tan importante, ¿no? En todo este periodo. Toda esta población, y si veis ahí los años, casi os tengo que mirar ahí yo también, si os fijáis, hasta el 85, llegamos hasta el 85, 89, ¿no? Por lo tanto,
esa población nacida en esos años, en el 85 y 89, ya empezamos a verlos, ¿no? Los del 81, 84 y 85, 89. Son los dos últimos puntos. Bueno, pues esos grupos resulta que están, digamos, teniendo menos probabilidad. Se está frenando su capacidad de llegar a un título universitario, ¿no? Los jóvenes de origen social bajo, sobre todo las mujeres, lo que sucede es que tuvieron un incremento muy potente y ahora están estabilizadas. Es verdad que en los hombres, tanto los de origen social alto como bajo, sufren una caída a partir de los nacidos a partir de los 80, ¿no? O sea que no hay tanta diferencia por origen social en los hombres como en el caso de las mujeres, donde las de origen social alto se quedan arriba y las de bajo se van reduciendo, ¿no? Su capacidad de llegar a un título universitario. Quizá en las mujeres es donde más brecha podemos ver precisamente en conseguir una titulación universitaria. Por tanto, esta persistencia de dificultades económicas se puede observar también en los ingresos, utilizando la nueva fuente que tenemos muy recientemente, que todavía no hemos podido explotar mucho, y aquí os traigo algunos resultados del INE, porque creo que es interesante ver los datos muy básicos para ver hasta qué punto las personas entre 25 y 59 años tuvieron una situación difícil durante la adolescencia, y eso sabemos que es clave. ¿Cuáles son sus ingresos actuales? Y lo preocupante es que entre 2011 y 2019 las columnas de muy bajos y bajos ingresos son más altas, y las de medios, altos y muy altos son más bajas en 2019. Esto es malo. Y por lo tanto, resulta preocupante que la recesión agudice la importancia de pasar una adolescencia con dificultades económicas. Pero la parte derecha nos da cierta esperanza, porque las oportunidades educativas no parecen estar tan tocadas entre 2011 y 2019. Y seguimos viendo que la población con origen social, o mejor dicho, que ha pasado una situación difícil durante esa época, sigue mejorando el nivel educativo, sobre todo el nivel educativo medio, más que el alto. El alto es muy parecido, pero el medio parece que está repescando, al menos está consiguiendo que lleguen a secundaria básica o secundaria completa, ¿no? Vamos a por las generaciones más jóvenes, que estoy tardando mucho en llegar a ellas. Los nacidos a partir de los 80 tienen salarios más bajos, tienen menos rentas no laborales, esencialmente rentas de capital a partir de propiedad, y muchas dificultades de acceso a la vivienda en propiedad, como decía ayer. Este gráfico no sé si se ve muy bien, espero con las flechas sea fácil de interpretar. Sería la mediana del salario bruto anual que tienen personas nacidas en diferentes momentos. Y lo que vemos es el grupo morado, que está con la flecha indicada ahí abajo, a ver si lo puedo marcar ahí, ¿no? Los nacidos en el 88 son significativamente distintos de los otros, y los salarios reales que tienen son bastante más bajos que los otros grupos. Lo que vemos también es que las generaciones del 70 y el 80, además, experimentan caídas de renta mucho más importantes que las previas cuando les pilla la gran recesión. Y se ve perfectamente en esas montañitas que podéis ver donde están las 3 flechas rojas arriba, que son personas que les pilla el 2009 con 26 años porque nacen en el 83, con 31 años porque nacen en el 78 y con 36 y 41 años si nacen en el 73 e incluso en el 68. O sea que el impacto de la recesión llega hasta esas edades, aunque es especialmente grande sobre los más jóvenes de todos. Aquí hablamos solo de salarios, ¿no? Y las dificultades para acceder a la vivienda son muy importantes. Aquí comparo Reino Unido y España, que son 2 países con un alto nivel de propiedad en la vivienda, y las generaciones están en colores. Los millennials, los de los 80, 90, es decir, los más jóvenes, son los morados, como en la transparencia anterior. La generación X entre el 66 y el 80, o sea, los de los 60 y 70, y luego estarían baby boomers, generación silenciosa y gran generación, ¿no? Y quizá con menos impacto, como podéis ver, que en el Reino Unido, que es realmente impactante la caída, ¿no?
vemos a los moraditos en España, cuyo porcentaje de vivienda en propiedad claramente es mucho menor que el de otros grupos, y vemos también el impacto de la recesión sobre la generación X, ¿no? Ahí podéis ver cómo los de la generación X, a medida que se van haciendo mayores, se les dobla la curva, ¿no? Y también están significativamente más afectados que las generaciones de baby boomers, de la generación silenciosa, y evidentemente no como la gran generación que tiene un porcentaje de vivienda en propiedad mucho menor, ¿vale? Son esas otras, la silenciosa, los baby boomers y la generación X, los de los 30, 40, 50 y 60, los que sí mantienen un nivel de vivienda en propiedad mucho más importante. Y en rentas no laborales lo que vemos también es de nuevo una diferencia muy importante entre los hogares con edades, con todos los miembros menores de 40 años que veíamos ayer, donde también estamos viendo además un aumento del peso, como podéis ver en esta zona, en 2014 respecto de 2002, la zona naranja es más importante. El peso de las rentas no laborales en las rentas familiares, la renta bruta, aquí no estoy viendo renta disponible, sino renta bruta, es más importante. Y si miramos los dos grupos de los que hablábamos ayer, los hogares con menores de 40 en 2014, con todos los miembros menores de 40, como podéis ver, la parte naranja en 2014 cada vez es más pequeña, mientras que en los mayores de 40, todos los miembros mayores de 40, la parte naranja es cada vez más grande. Tienen un colchón de rentas que vienen de capital que, digamos, pueden aminorar sus dificultades económicas durante periodos de falta de renta laboral en el hogar, ¿no? Y, por tanto, eso también es una preocupación. Lo más importante desde el punto de vista de bienestar es que ni las estrategias de convivencia de los jóvenes ni el sistema de prestaciones e impuestos consiguen compensar el deterioro. Y es muy visible en la comparativa con el Reino Unido en particular. Si miramos ahora ya renta disponible, nos vamos ya a la valoración del bienestar con ingresos, España, también con las mismas generaciones que hemos visto antes, fijaos dónde se coloca la generación millennial, la morada, y la caída tan importante de la generación X a la edad de a partir de 30 hasta 44, ¿no? Que empieza a cruzar a la generación previa. Hablamos de renta disponible. En el Reino Unido, en cambio, a pesar de que también los salarios, de hecho mucho más que en España, han estado por debajo de la generación millennial respecto a otras generaciones, en renta disponible siguen estando por encima y la generación X, justito, sigue por encima de la anterior, ¿no? Ya está acercándose, digamos, a la anterior y es posible que la cruce, ¿no? Estos son datos de un informe de la Resolution Foundation que precisamente hace un informe se llama la Intergenerational Commission y que se centra en la transmisión intergeneracional de oportunidades, ¿no? Por lo tanto, ni siquiera con las estructuras de convivencia españolas, que están ayudando al colchón familiar, obviamente, son un colchón familiar, el sistema de prestaciones e impuestos consigue colocar a los jóvenes donde los coloca el Reino Unido. Eso es lo que esencialmente quiero transmitiros. El Reino Unido tiene también problemas en el mercado de trabajo, pero su sistema de prestaciones e impuestos consigue colocar a esa población en mejor posición que la generación anterior, cosa que no vemos en el caso español. Y si miramos cómo ha caído la renta disponible de nuevo, ya estamos en bienestar, digamos, como lo explicábamos ayer que queríamos medir, lo que vemos es que en comparativa con otros países, arriba están Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, luego Alemania, Italia y España. Comparando una generación con otra, aquí estamos comparando la generación X comparada con los baby boomers, ¿no? Que efectivamente pierden aquí abajo, ¿no? Aquí donde tengo las marcas en rojo. Pero así viendo el gráfico general, lo que vemos es que tenemos unas columnas verdes más grandes en España, porque eso lo que está diciendo es precisamente, recordad que estos, que no lo pongo bien, esta zona de aquí, son los baby boomers comparados
con la generación anterior, ¿vale? Los baby boomers, los de los 60, los de 50 y 60. Esos han crecido mucho las rentas respecto de la generación anterior, cosa que ha sucedido en otros países, pero no tanto como en España. Y en la parte negativa, que es la que compara las generaciones más jóvenes, que serían los millennials, que estarían aquí, estos de aquí de la derecha, y los Gen X, ahí en España y en Italia tenemos negativos que no tenemos en los otros países, ¿no? Y por lo tanto, que en los dos países del sur, en esta comparativa, Italia y España, están tratando peor, si queréis decirlo así, a las generaciones más jóvenes. Y mientras que las anteriores tuvieron una importante ventaja sobre las previas, ¿no? Por tanto, aquí ya voy a ir acabando. Hay una brecha generacional en estos efectos redistributivos de las políticas públicas. Las políticas públicas, evidentemente hay una política pública de la cual no voy a hablar en particular, que sería la política pública de vivienda, que sería clave, ¿verdad? Mañana también comentaré algunos detalles sobre eso, pero me voy a centrar en las políticas de transferencias, de transferencias y de impuestos. Desde luego, no quiero por eso decir que las políticas de salud y las políticas de vivienda y las políticas educativas, como he dicho al principio de todo, no sean relevantes. Pero vamos a ver si cuando llegamos a la renta disponible, ¿por qué cuando llegamos a la renta disponible no conseguimos situar a esas generaciones en mejor posición, ¿no? Nuestro sistema de prestaciones e impuestos ha mejorado muchísimo su efecto redistributivo. Aquí os vuelvo a enseñar el gráfico de ayer de desigualdad. Este es el mismo gráfico, solo que vemos en los puntos negros de arriba y en la línea de arriba a la derecha la desigualdad de rentas de mercado. Y como veis tenemos todavía menos información, menos fuentes que podamos comparar bien. Y en la parte de abajo sería la desigualdad de renta disponible. En el año 73 reducíamos el Gini un 15%, prácticamente. Y eso se fue incrementando de forma muy significativa y, como veis, en 2014 nuestro sistema reducía, la flecha roja indica que reducía mucho más de lo que ha reducido nunca, como podéis ver ahí. Ahora os voy a enseñar otro gráfico que lo mide quizá un poquito más claramente. Lo que también es importante resaltar aquí, fijaos, es que si miráis rentas de mercado, la razón por la cual estamos ahora con un Gini casi igual, no igual, pero casi igual a 2008, no es porque se hayan comprimido excesivamente las rentas de mercado, sino porque el sistema de prestaciones e impuestos está actuando más que en 2008. ¿Lo veis? Es decir, la desigualdad de mercado no ha bajado tanto, ni mucho menos, como la desigualdad de renta disponible, ¿no? Eso dice cosas positivas de nuestro sistema y tenemos esta evolución en el tiempo. El sistema de prestaciones e impuestos reduce el Gini en el año 73 un 17%, perdón que antes he dicho un 15%, y va aumentando sobre todo en los 80, se estabiliza en los 90, se estanca en realidad en los 90, pero sigue aumentando hasta 2019. Estamos, en cualquier caso, por debajo de la capacidad redistributiva de otros países europeos. Eso ahora lo veremos también. Por tanto, el sistema redistribuye mucho más que hace medio siglo y hay una mayor progresión en su capacidad redistributiva, evidentemente en los 70 hasta el 90, como decía. Las claves en los 80, en esa reducción del Gini que os explicaba ayer, desde nuestro punto de vista tiene que ver con imposición sobre la renta y mejora del sistema de pensiones fundamentalmente y del sistema de prestaciones por desempleo. Bien, ¿dónde estamos en Europa en términos de esa redistribución? La línea roja es España. Si quitamos pensiones contributivas, que son el elemento más redistribuidor de todos, reduce el Gini un 20%, los siguientes elementos los tenemos muy flojos. Es decir, los otros elementos distintos de las pensiones, ¿quién los tiene más potentes? Pues ahí veis al Reino Unido en cabeza. Después tenemos Alemania, que tiene un sistema muy potente, y luego Francia y Italia, que su sistema no reacciona tan bien a las recesiones, pero está sobre todo Francia claramente por encima, Italia no, Italia muy parecido a nosotros. Es decir,
Lo que no son pensiones contributivas lo tenemos relativamente poco desarrollado respecto a países como Alemania y Francia, esencialmente, y Reino Unido. Eso es lo que esencialmente quería decir aquí. Por tanto, la dimensión de lo no contributivo, de las partes no contributivas del sistema, que seguramente benefician más a las generaciones más jóvenes, todavía están esperando desarrollarse nuestro sistema, porque estamos por debajo, entre 5 y 10 puntos de capacidad redistributiva de esos otros países. Veamos entonces si hay esa brecha generacional, y con esto ya acabo y llego a las conclusiones de hoy. Si os fijáis otra vez en estos dos tipos de hogares, bueno, perdón, aquí represento incluso a los intermedios, no solamente a los dos extremos, ¿no? Tenemos todos los hogares todos los miembros del hogar menores de 40, a la izquierda. Después, algunos miembros menores y otros mayores. Y todo el hogar mayor de 40, ¿no? Todos los miembros del hogar mayor de 40 en 2007 y en 2018. La foto para España no cambia prácticamente. Si miráis los tipos de hogar menor de 40 en 2007 y en 2018, es prácticamente idéntica. La columna azul para los jóvenes es pequeñita. Es pequeñita, más pequeñita incluso que la italiana, que mejora desde el 7 al 18, ¿no? Los que tienen una mayor potencia redistribuidora en el grupo de jóvenes son, como podéis ver aquí, en 2007 ya Reino Unido, esta es, Francia y esta es Alemania, ¿no? Y aquí se reproduce exactamente igual, en 2018. Reino Unido, casi más potente todavía, Francia y Alemania, ¿no? Y Francia y Alemania lo combinan con una protección también de los mayores de 40 muy significativa, por encima de la española en 2007 y por encima de la española en 2018, aunque todos pierden un poquito de efecto, todas las pensiones que están ahí concentradas en los mayores de 40 tienen mayor impacto redistributivo, ¿no? Por lo tanto, el sistema sí tiene una brecha generacional y las cohortes más jóvenes de estos grandes países, en concreto Alemania, Francia y Reino Unido, sí reciben una parte más importante de transferencias y seguramente también tiene que ver con su sistema impositivo, ambas cosas, porque aquí están mezcladas ambas cosas, aunque seguramente la parte de prestaciones tiene más peso. Lo que nos viene a decir es que las transferencias e impuestos reducen la desigualdad de las familias jóvenes más del doble en estos países que en España, ¿no? Y desde mi punto de vista esta es la parte que seguramente tenemos que desarrollar, porque de esa manera haremos que los jóvenes también consideren que la intervención del Estado les merece la pena, ¿no? Y que les merece la pena la participación en las cotizaciones del sistema, etcétera, ¿no? Y con esto concluyo hoy. Las políticas educativas, las políticas postdistributivas, la brecha entre generaciones y por origen social. Para concluir, recordamos que las tasas de escolarización 0,3 tienen margen de mejora por origen social, pero que estamos a buen nivel en el contexto europeo. Tenemos buena cobertura de permisos de maternidad y paternidad en el contexto de nuevo europeo. Es preocupante el nivel de segregación escolar por origen social y específicamente en algunas comunidades autónomas. El abandono escolar y repetición de curso son mucho mayores si el origen social es bajo. Hay una creciente brecha de gastos educativos privados que deberíamos revisar y ver qué supone y qué impacto puede tener a medio plazo. El ascensor social parece que se empieza a frenar, habiendo sido un ascensor muy bien engrasado en el contexto social español en las últimas décadas. Los jóvenes tienen salarios más bajos a la misma edad, menor acceso a la vivienda que generaciones previas y menos rentas no laborales. Y no he hablado específicamente de ello, pero implicaba el desarrollar lo no contributivo, implica reflexionar sobre si el sistema contributivo es capaz de redistribuir entre los jóvenes y no es capaz porque el subempleo y los historiales de cotización de los jóvenes están mucho más llenos de agujeros que los de los mayores y eso de ahí la falta de capacidad redistributiva del sistema, que nuestro sistema,
con su capacidad significativa de redistribución, es muy contributivo. Y debemos tratar de desarrollar la pata no contributiva sin olvidarnos de que la contributiva es relevante y que no la podemos debilitar. El Reino Unido optó por debilitar la pata contributiva, como podéis haber visto en los gráficos. Yo creo que se puede no debilitar la parte no contributiva a la vez que se mejora la parte no contributiva. Tenemos además un margen impositivo relevante. Menor papel compensador del sistema de prestaciones e impuestos, como ya he dicho, para los menores de 40 y, como decía, hay que hacer mejoras en la dimensión económica de las prestaciones no contributivas y de todo el sistema en general, ¿no? De manera que tengamos un sistema más cohesionado intergeneracionalmente, que no tenemos en este momento. Y seguramente la crisis de la COVID, que aquí no he reflejado, ya os enseñé algunos gráficos ayer, donde efectivamente veíamos el impacto, de nuevo va a tocar la misma tecla, desde mi punto de vista. Va a tocar de nuevo las rentas de mercado de las generaciones más jóvenes. Y, por lo tanto, esto se convierte en cada vez más urgente, creo. Y eso es todo por hoy, aparte de vuestras preguntas ahora. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues empezamos tenemos por delante. He ido muy deprisa un buen margen. Tenemos un buen margen para el coloquio, ¿no? Realmente, como ven, la ilustración, ¿no? La documentación casi abrumadora, ¿no? Con la que ha ido ilustrando la charla Olga Cantón, ¿no? Pues a ver quién de ustedes empieza hoy. Aprovecho para recomendarles, mire, esta mañana, a propósito de uno de los temas claves que se ha comentado esta tarde, esta mañana he leído un artículo en algún periódico de Madrid, editado en Madrid, pero de circulación nacional, un artículo breve, pero muy bonito, de este francés, ensayista, pensador francés afincado en Estados Unidos, Guy Sorman, muy bonito, donde pone en relación el ascensor social con la calidad de la democracia, ¿no? Refiriéndose fundamentalmente a Estados Unidos. Cuanto mejor es el ascensor, más engrasado, ¿no? Me parece que utilizaba el término Olga, ¿no? Cuanto más engrasado está el ascensor social, mejor calidad para la democracia, un elemento de cohesión social, ¿no? Y de tal. Así que realmente es un tema fundamental, ¿no? Un tema clave, ¿no? No solo desde un punto de vista económico, un punto de vista social y político, en definitiva, ¿no? Perdón, allí empezamos. Utilicen, por favor, el micrófono. Gracias. Bueno, justamente el gráfico que he presentado de la fuente de 2019, lo que parece es que los hijos de familias de nivel bajo siguen llegando igual que en 2011. Es decir, llegan menos, obviamente, al nivel alto si vienes de un origen social bajo, pero esto no parece que está empeorando en los últimos 10-20 años. Es verdad que lo que he explicado es que el incremento de llegada de familias de origen bajo a la universidad, que se produjo seguramente en décadas anteriores, se ha frenado para los de origen social bajo. Es un proceso que se está seguramente moviendo lentamente, pero desde mi punto de vista ahora mismo no sería algo preocupante. Me parece que no lo es. Es verdad que estamos hablando de algo que sucedía en el 19. Sabemos que el 20 ha cambiado muchas cosas. Es posible que un shock como este, al afectar más a las familias de origen social bajo y a los hijos que se incorporaban a este curso a la universidad, quizá en 2021 estemos diciendo que este shock sí ha tenido ese efecto. Pero desde luego los datos hasta ahora no dicen que ni mucho menos estemos en la situación a la que te referías. Perdona, me gusta más hablar de tú y no utilizo el usted mucho. Te referías precisamente del libro de Sandel, que yo todavía no he tenido ocasión de leer, pero que me parece interesantísimo. Hay varios libros ahora precisamente discutiendo el modelo universitario americano como digamos, fracasado en ese sentido, en términos de
precisamente seleccionar a los alumnos más capaces incluso, ¿no? Y que ha acabado privatizándose en exceso. Sí. Sí, empezamos por bueno, de atrás hacia adelante, si nos permites, Dolores. Perdón. Que no, Vale, por solamente favor. si nos podías dar una pincelada sobre cuáles son las diferencias que el Reino Unido ha aplicado en este tema para conseguir reducir ese impacto que aquí en nuestra sociedad es tan grande y esa brecha tan grande en todo lo relacionado con las rentas y la riqueza de estas generaciones que vienen detrás. Aunque sea de pinceladas, pero ¿cuáles han sido esas políticas? Bueno, a ver, tampoco quiero que parezca que quiero que nos parezcamos específicamente al Reino Unido. A mí el modelo en concreto de Francia y Alemania, que no mueve de una generación a otra, es decir, sigue manteniendo el impacto redistributivo para los mayores y no hace un intercambio entre mayores y menores, me gusta más. Pero sí que es verdad que el Reino Unido esencialmente tiene más prestaciones que no exigen contribuciones previas, digamos, ¿no? Es decir, más prestaciones universales que llegan a las familias con menores en concreto, ¿no? Y en ese sentido, y jóvenes, en ese sentido ha tenido una capacidad mayor de cubrir el acceso a la vivienda incluso, que seguramente ahí no se refleja suficientemente. Tiene más políticas no contributivas, claramente, y más dirigidas específicamente a los jóvenes. Las políticas concretas me las tendría que mirar en una lista, ¿no? Pero claramente tiene mucho más no contributivo que lo que tenemos nosotros. Y eso claramente en Italia pasa igual que aquí. Nosotros, por ejemplo, mañana explicaré, las políticas familiares en España son limitadísimas, ¿no? Y las políticas específicamente para grupos sociales como pueden ser los que están más abajo, el IMV, acabamos de decidir implantarlo, ¿no? Toda Europa tiene rentas mínimas significativas para la población que no llega a un nivel mínimo de renta. Nosotros no lo teníamos hasta ahora. Teníamos las rentas mínimas de las comunidades muy limitadas por presupuesto y con una variedad infinita de diseños, y claramente con unas homologadas con Europa y otras, digamos, como un país mucho menos desarrollado del que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que es no contributivo y focaliza en la cola baja, el Reino Unido ha avanzado mucho en ello. Yo creo que eso se puede intentar copiar desde mi punto de vista sin reducir la capacidad redistributiva de lo contributivo, porque si reducimos esa capacidad estaríamos aumentando el Gini para otra población y estaríamos, digamos, generando una desigualdad que desde mi punto de vista no es adecuada. Estaríamos subiendo las desigualdades de otros grupos y no creo que haya que discutir de quién se lleva la redistribución, sino por qué redistribuimos menos y a quién tenemos que focalizar, ¿no? Perdón, ahora Dolores, Genaro, entre paréntesis, esto me gustaría añadir, yo creo que esta es una conclusión muy fuerte, ¿no? Muy importante de la exposición de esta tarde, Olga Cantó, ¿no? La necesidad de prestaciones, de mejorar las prestaciones no contributivas, ¿no? Quienes nos hemos formado hace ya muchos años, un poco en los paradigmas, a propósito de Schumpeter, ¿no? Schumpeter hizo la historia de un pueblo, de una nación, toda ella está escrita en su sistema impositivo, ¿no? Miren ustedes cómo es su sistema fiscal y verán si es una sociedad más que tiende más más igualitaria, menos igualitaria, más cohesionada, menos cohesionada. Eso hay que revisarlo. O sea, hoy realmente, yo creo que es una conclusión muy fuerte. Atención a las prestaciones no contributivas, ¿no? No todo lo hacen las prestaciones contributivas y los impuestos, ¿no? No todo lo hace la progresividad fiscal, en definitiva, ¿no? Sino que ahí hay que modularlo y hay que complementarlo con otras prestaciones no contributivas que desde un punto de vista de la receptividad social de este tipo de medidas, de la conciencia social, no creo que haya gran consenso respecto de que sean más o menos generosas, ¿no? Eso creo que es importante, vamos. Bueno, perdón, de hecho,
subrayando en particular qué partes tenemos que diseñar mejor, yo creo que dentro del sistema hay dos variables que juegan en la redistribución, de las cuales no he hablado, pero son dos variables muy importantes. Una es la dimensión y otra es la progresividad. Es decir, un sistema redistributivo sí es progresivo, ¿no? Y tiene una dimensión suficiente, porque si es muy pequeño no redistribuye. ¿Por qué redistribuyen tanto las pensiones contributivas? Porque comprimen la distribución más que los salarios, son más comprimidas, tienen un arco de pagos más comprimido que los salarios, ¿vale? Pero además porque llegan a muchísimas personas y tienen una dimensión grande, es una cuantía muy grande. Nuestro sistema, desde mi punto de vista, no tiene problemas de progresividad o no significativamente. Es verdad que tenemos unos impuestos sobre la riqueza muy flojos, los de la riqueza sí, pero en términos de ingresos creo que el problema es la dimensión. Es decir, nuestro sistema tiene que aumentar la dimensión, tiene que aumentar la base de tributación. Y en ese sentido necesitamos ampliarlo. Ampliarlo haciendo tributar y por supuesto aquellos que tributen pero necesiten más tendrán una compensación con esas otras prestaciones. Es decir, ampliar, digamos, la tributación impositiva, pero redistribuir, es lo que hacen los otros países, incluir a más gente en el sistema y a aquellos que más necesitan le doy más prestación y no le exijo tantos impuestos. Podéis decirlo de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Va a pagar, pero va a recibir luego más, a través del sistema. Desde mi punto de vista, esa es la vía. La vía es integrar a más población, medir lo mejor posible sus rentas. Todos sabemos que tenemos que mejorar en las rentas que no afloran al fisco, ¿no? Por supuesto, pero tenemos que tratar de incluir a la población. La población que, digamos, si tú no pagas al sistema, tampoco te sientes parte del sistema. De manera que el sistema tiene que incluirte, pero además debe redistribuir ajustadamente a tus ingresos. Que declares, lógicamente. Intentar que sean los más ajustados posibles a los reales, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sacar a gente del sistema impositivo va en la línea contraria a lo que estoy diciendo. Porque estamos como 5 o 6 puntos por debajo en redistribución, algo más incluso, de esos países de Centro Europa, y lo que necesitamos es mayor dimensión del sistema. El sistema tiene que ser más amplio, porque nuestro sistema tiene una dimensión muy limitada y eso le quita capacidad redistributiva. Tú puedes hacerlo hiperprogresivo, pero si la dimensión es pequeña, da igual, no va a redistribuir. Por tanto, juguemos con progresividad, sí, pero juguemos sobre todo con dimensión, porque los sistemas nórdicos no son más progresivos en general, sino más grandes. Creo que ese punto Dolores es importante. Genaro, y después usted. Una parte yo creo. Sí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Olga. Yo creo que nos has puesto, como antes decía José Luis, con datos, con buena información, algunas cosas que ya se intuyen y, bueno, pues esas diferencias intergeneracionales en salario, etcétera, y que ya muchos conocemos. Y, sobre todo, a mí me gustaría, concretamente, dos cuestiones que me preocupan muchísimo. Lógicamente, el frenazo del ascensor social, ¿no?, que ya comentaba, pero también otra muy relacionada con esto, que es esa desigualdad de la que hablaba en los sistemas educativos o en el sistema educativo, el funcionamiento del sistema educativo en cada comunidad autónoma, que en definitiva yo creo que en última instancia, como muchas otras diferencias entre nuestros sistemas autonómicos, pueden llevar a una desigualdad dentro de interregional que también es importante, además de la intergeneracional, ¿no? Y yo quería preguntarte en relación con estas dos cuestiones, si crees que es posible ir reduciendo esas diferencias interregionales en términos de renta. No estamos hablando en términos económicos, pero en estos términos, sobre todo las que proceden de las diferencias en los sistemas educativos. Y otra que yo creo que, bueno, en el contexto en el que estamos después de la crisis económica y social del COVID y de los próximos años en la gestión de fondos europeos, ¿cuál es tu sensación en cuanto a esta crisis, si puede ayudar a poner en marcha algunos mecanismos
Ahí tenemos, yo creo, un claro ejemplo con el IMV, ¿no? Que creo que ha acelerado el proceso, ¿no? Quizá hubiera sido más lento y hubiera costado mucho trabajo, quizá hubiera incluso sido peor aceptado por sociedad, por los partidos políticos, etcétera, ¿no? Si tú crees que esta situación y todos esos fondos que proceden de Europa puede ayudar a plantear algunas de las soluciones a estos problemas que lógicamente yo creo que a todos nos preocupan y cada vez más, porque cada vez esa desigualdad, no sé si creo que era Tony Judt que decía en uno de sus libros que al final la desigualdad es corrosiva y va corrompiéndola desde dentro a la propia sociedad, ¿no? Y vamos a llegar a un momento en el que todo esto que nos planteas tú, que nos está preocupando cada vez más, habría que ponerle freno y quería saber tu opinión en relación con estas dos cuestiones. Gracias. Bueno, Perdón, Olga. Sí. Vamos a aprovechar, vamos a formular la siguiente pregunta, por favor, allí. Y así recortamos un poquito el tiempo. Bueno, pues empieza ya entonces a... Bueno, no son preguntas fáciles. Las desigualdades educativas... A ver, yo creo que las desigualdades educativas ya estaban ahí antes de que las transferencias de educación tuvieran lugar en España. Es decir, la educación no era igual en todo el territorio. Es un poco como la sanidad, ¿no? La centralización no asegura que el servicio sea idéntico en todo el territorio, ni muchísimo menos. Yo creo que la descentralización es positiva, en realidad. Creo que se acerca a las preferencias de los votantes de las distintas comunidades autónomas y es posible que haya comunidades autónomas donde haya unos votantes que prefieran, o por lo menos individualmente prefieran más segregación para sus hijos, ¿no? El problema es que es un problema social, entonces a partir de ahí es cuando los gobiernos tienen que actuar. Yo creo que es importante en España hacer más discusión de cuáles son las políticas que deciden cada comunidad autónoma. La población no sabe quién decide sobre el acceso a la escuela en su territorio. Mucha parte de la población no lo sabe. Y seguramente, mirado desde el punto de vista individual, es muy posible que si a alguien le dijeras que votara, diría que el punto ese que le dan porque fue a ese colegio es bueno para él. Pero hay que velar por las diferencias sociales. Y sabemos que la segregación es grave y ahí es donde habrá que explicar a la población qué tipo de políticas deberíamos tener. Seguramente desde el punto de vista individual mucha gente optaría porque eso está bien, ¿no? O que les puede venir bien, ¿no? Pero hay que hacer mucha más pedagogía de eso. Yo creo que lo que hay que es hablar más de cuáles son las políticas de cada comunidad autónoma. Con los mismos partidos se están haciendo políticas radicalmente distintas. Castilla y León tiene una política educativa radicalmente distinta que Madrid. Por ejemplo, por poner un ejemplo gráfico, ¿no? En cuanto a la crisis, yo creo que la crisis evidentemente es una oportunidad y estoy convencida que el IMV no lo tendríamos hoy si no fuera por el coronavirus, ¿no? Por la primera ola del coronavirus. Me preocupa que no esté llegando a las familias, porque va muy lento. También los ERTEs están tardando en llegar, tenemos una administración que tenemos que mejorar y que no tiene la dinámica que debería tener, ¿no? En otros países sabemos perfectamente que las ayudas han llegado mucho más rápido. Entonces, creo que están bien diseñadas, pero tienen que llegar más rápido, porque si no, vamos a tener muchos problemas económicos, porque tú no puedes esperar 6 meses a pagar la luz, a comer, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que incidir en la parte más práctica de si llegan en realidad estas medidas, ¿no? Y yo creo que sí que estamos en un momento, probablemente porque el coronavirus lo va a empujar, pero estamos en un momento que tenemos que tomar decisiones de qué tipo de políticas de prestaciones e impuestos queremos. Yo creo que sí, estamos en ese momento, de si queremos ser más parecidos a unos países o a otros. No estamos inventando nada, tenemos que tratar de ver cómo queremos ser como sociedad. Pero sí, creo que evidentemente, en concreto el IMV sí viene por ahí. Lo que pasa es que el IMV está focalizado en el 10% más pobre. Yo lo valoro muchísimo esta política, y creo que es un gran avance, pero es el 10% más pobre. Tenemos mucha población vulnerable en niveles superiores. Tenemos que tener mucho cuidado en que toda esa población, esa clase media-baja de la que hablábamos ayer, no perciba que está por encima de ese umbral, no recibe ningún tipo de política pública de transferencias y los que están arriba, que pagan IRPF, por ejemplo, se desgravan por cada hijo que tienen. Eso es un problema.
Entonces, no podemos estar desgravando por hijos a los que tributan, no dándoles ninguna ayuda a los que no. Entonces, todo esto lo tenemos que repensar y tenemos que modificar las políticas de manera que uno no mire al vecino y vea que el vecino es beneficiado y uno no lo es cuando realmente sigue siendo muy vulnerable, ¿no? o muy pobre, porque hablamos de gente que está por debajo del umbral, que estaría pues, el 25%, 23% de la población, ¿no? 23 creo que es ahora mismo. Entonces, bueno, eso es muy importante, porque si no, la percepción social irá en contra, desde mi punto de vista. Vale, y para ir terminando, para no terminar Perdón, que me alargo. más tarde de las 9. Y con mascarilla, por favor. Porque llevo ya mucho rato sin ella. No, tú me empiezo a estresar, sí, ¿no? Entonces me estreso, lo veo a todos y me estreso. Muy bien, muchas gracias por la presentación, ha sido muy completa y muy compleja, ¿no? Mucha información. Sí. Yo creo que siempre ponemos mucho énfasis en la capacidad del presupuesto y todas estas políticas redistributivas, pero lo esencial, ¿no?, para superar, mejorar en el aspecto de la desigualdad y mejorar el ascensor social, está un poco fuera del presupuesto, ¿no? El presupuesto puede influir, pero yo diría que actúa tarde, ¿no? Porque realmente lo que se mueve es la sociedad, ¿no? Si la sociedad se mueve en una dirección, se genera trabajo de una forma, al final hay una dinámica que, bueno, pues genera trabajo, genera educación y el presupuesto obtiene impuestos, redistribuye, hace algo. Pero el movimiento principal viene de la sociedad, ¿no? Entonces, en una situación como la actual, que es muy disruptiva, que están cambiando muchas cosas, muchos modelos, se está poniendo quizás demasiado énfasis en la parte redistributiva del presupuesto, pensiones y tal, y eso no va a solucionar a largo plazo, no va a incidir en el aspecto esencial que es que la sociedad pues trabaje en una dirección con unos valores y otras cosas, ¿no? Bueno, a ver, precisamente cuando yo hablo de desigualdad intergeneracional es justo eso lo que estoy queriendo decir. Para poder tener las bases de esa población joven que va a tener que desarrollar otro país, ¿no? Esa población vive en hogares y en este momento esos hogares tienen unos recursos. Si están faltos de recursos, toda esa capacidad dinamizadora de los jóvenes va a estar mermada, porque ineludiblemente no va a poder permitirse estudiar lo que desea, dedicarle el tiempo que desea. Es decir, no podemos olvidarnos que las transferencias a determinados grupos generacionales, jubilados, personas de mediana edad, etcétera, están a la vez financiando la educación de los que son más jóvenes y que van a tener que tener ese empuje precisamente para poder desarrollar un país mejor. Y en ese sentido yo creo que es que lo que hacen otros países europeos y en el mundo en general, en gran medida está tratando de cubrir a esas familias, en concreto ahora. Es que ahora necesitamos cubrir más que nunca, porque tenemos que cubrir a un montón de sectores para que no caigan en situación de quiebra directamente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la intervención del Estado es relevante, es muy relevante. Otra cosa es hasta qué punto, digamos, tenemos que intervenir. No, tenemos que buscar los sectores productivos y que tengan futuro. Pero pensar en ser un país más productivo y con mejor futuro, cuando hoy estás pensando cómo puedes pagar el alquiler para que tus hijos puedan seguir yendo a ese colegio donde vas, etcétera, etcétera, pues es muy difícil, es muy complicado. Porque el problema es que hay una gran parte de población que tiene una situación laboral muy difícil. Y son justamente los que en sus casas tienen a esos niños que tienen entre 0 y 18 años que se están formando. Y ese es el país del futuro. No yo, que tengo 50, sino esos niños. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, no podemos mirar a la sociedad como estable, como que... es decir, las generaciones viven juntas. Y su bienestar es conjunto. Y en ese sentido, yo creo que, desde luego, hay que mejorar el rendimiento educativo. Creo que nuestro sistema educativo tiene muchas mejoras que hacer.
Pero creo que en un sistema, por ejemplo, más segregado, eso no va a ayudar. La segregación no va a ayudar, justo lo contrario. Porque precisamente los sistemas que consiguen mejores rendimientos no son los sistemas más desiguales. A largo plazo hablo, evidentemente. Eso es un poco lo que yo quiero decir cuando hablo de la intervención del Estado. Vale, y ahora ya sí que es la última cuestión. Sí. José Carlos Pacheco. Pensaba Sí, que habías... no, solamente una cuestión. Era si hay alguna correlación automática entre presión fiscal e índice Gini. Y también quería preguntarle si, en términos generales de desigualdad, el Reino Unido no está es una sociedad mucho más desigual que la española. Gracias. En índice de Gini el Reino Unido ahora mismo está prácticamente igual que nosotros. Sí, lo enseñé ayer. Está más o menos un poquito por encima, ligeramente por encima. Lo que he enseñado hoy es que seguramente hay más equilibrio intergeneracional. Eso es lo que he querido enseñar hoy del Reino Unido. La percepción de qué desigualdad hay en el Reino Unido es posible que seguramente pueda haber más desigualdad por clase social en algunos aspectos, no digo que no. Tendría que conocer bien el país profundamente para decir si hay más desigualdades, pero desde luego en índice de Gini es muy parecido a España. De hecho, su mercado de trabajo es un mercado de trabajo también parecido, incluso iría más allá, con más inestabilidad para algunos grupos, siendo un país que tiene una estructura productiva muy distinta a la nuestra. No tiene un sector turístico y un sector, sí, esencialmente un sector turístico y de hoteles, bares, restaurantes, etcétera, que generalmente tienen más inestabilidad en el tiempo en términos de contratos, ¿no? Y en ese sentido, el mercado de trabajo británico, seguramente las rentas de mercado sí que son más desiguales, pero su intervención acaba convirtiendo el índice de Gini en similar a España. Pero efectivamente las de mercado, estoy casi convencida, no tengo el número aquí, pero creo que es mayor, es decir, las que consiguen en el mercado. Su intervención históricamente ha sido mucho mayor que la nuestra, evidentemente, históricamente, aunque han tenido reducciones de la intervención durante los años 80 principalmente, ¿no? Vale, así terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia y también por su participación. Y mañana la tercera de las clases se fija en una de las líneas de acción y de atención mayores precisamente de la Fundación La Caixa, que es pobreza infantil y juvenil. Así que muchas gracias y hasta mañana.